queridos amigos y seguidores de Americano Media. Yo soy Lourdes Jubieta, comenzando este espacio informativo. Feliz semana para todos. Gracias a los que se suman a esta hora a la programación de Americano, retransmitida por esta hermosa señal en el sur de la Florida de Radio Libre 790 AM. Me acompaña Cristian Bonet en los controles, Salvador Morales en la producción general de este espacio. Felices de estar con ustedes. Recuerden que nos encuentran también en nuestra aplicación Americano Media. La pueden bajar en sus teléfonos, en sus tabletas, y allí no perderse ni un minuto ni un segundo de toda nuestra programación, que comienza bien tempranito con Nelson Rubio. A las 6 de la mañana está Nelson allí en el aire, listo para llevarles a ustedes toda la información. Todo lo que es noticia está en Americano, seguido con Buenos Días Americano, y de ahí en adelante toda nuestra programación en vivo hasta las 10 de la noche, que está Lucía Navarro con su programa en actualidad. Y bueno, pues no hay motivo, razón ni circunstancia para que ustedes no estén conectados con nosotros. Tengan todos un feliz inicio de semana. Qué bueno que están conectados. Lamentablemente no puedo abrir este espacio informativo hoy sin reconocer, ¿no?, que estamos un poco preocupados y consternados por la situación de la guerra en Ucrania, que lejos de verse posibilidad de soluciones, lo que estamos viendo es que esta situación se complica por minutos. Hay un giro fundamental a esta hora. Atención, se suma a la guerra Bielorrusia, se suma Lukashenko en apoyo a Vladimir Putin en la guerra en Ucrania, pero han pasado en las últimas horas verdaderos horrores en esta guerra, ¿no? Todo como consecuencia de una explosión que hubo el fin de como sugirió el Ministerio de Defensa, y de acuerdo con el plan elaborado por el Estado Mayor ruso, se lanzó un ataque masivo con armas de largo alcance y alta precisión por aire, mar y tierra sobre la infraestructura energética, el mando militar y las instalaciones de comunicación de Ucrania. La situación más tensa que nunca en este momento, queridos seguidores y amigos de Americano y de Radio Libre en el sur de la Florida. Muy pendientes, por supuesto, con el desarrollo de estos acontecimientos. Pero además de ese problema, hemos tenido a la naturaleza en las últimas horas azotando también la región. Tengo un contacto con Venezuela a esta hora, cambiando de tema. 22 muertos más en las últimas horas. En el caso de Venezuela es producto de un deslave y finalmente se confirmaron, hasta donde sabemos, 25 muertos y más de 50 desaparecidos. El periodista desde Caracas, Roberto Lobo, nos atiende a esta hora en Americano. Roberto, cuéntanos, bienvenido a Americano, buenas tardes. ¿Cuál es la situación en este momento de este desastre natural? Buenas tardes. Roberto, ¿me escuchas? A ver, vamos a tratar de recuperar la llamada con nuestro invitado de esta hora. No sé si lo tenemos en línea. Hubo un deslave en Venezuela. La información es que las fuertes lluvias que se han registrado este fin de semana en un estado, el estado de Aragua, que colinda muy cerca, pues, digamos, de la capital de Venezuela, provocaron un deslave en Tejerías. Y luego de varias horas sin información oficial, finalmente se pudo confirmar que al menos 25 personas murieron, entre ellas 2 menores de edad, y que 52 están desaparecidas. Hay un reporte previo de la situación, pero también en Nicaragua. Si quieres, vamos avanzando con Nicaragua, Cristian, mientras recuperamos la llamada con nuestro reportero en Caracas. También Nicaragua fue golpeada este fin de semana, que por cierto quiero saludar a la audiencia de nicaragüenses que están conectados a esta hora desde Miami con nosotros en Americano y en Radio Libre. Un gran saludo a la comunidad nicaragüense que este fin de semana me mandaron varios mensajes de que están conectados con la señal a través de mi productor Salvador Morales. Un gran abrazo para todos esos seguidores y esos oyentes de nuestra señal. Les decía entonces que Nicaragua también fue golpeada, pero esta vez fue por el huracán Julia. Julia avanzó sobre Nicaragua ya como tormenta tropical tras pasar por Colombia, donde también alcanzó importantes desastres. Vamos a escuchar este reportaje de Julia avanzando sobre Nicaragua. Cristian, por favor.
Julia tocó tierra en Nicaragua la madrugada del domingo como huracán de categoría 1, pero perdió fuerza y se convirtió en tormenta tropical mientras avanzaba hacia el noroeste del país. El ciclón dejaba a su paso árboles caídos y apagones a causa del viento y la lluvia, aunque por el momento sin consecuencias fatales. Aquí en la casa de nosotros botó bastante árboles, porque el patio de nosotros es bien grande. Él arrasó con todos los árboles, todos los palos de banano y estos árboles que estaban a la orilla de la calle, los botó. El gobierno nicaragüense evacuó a más de 6,000 personas en Laguna de Perlas, en los Cayos Misquitos, una isla ubicada frente a las costas del Caribe. Ante la emergencia se habilitaron más de 90 albergues en la región del Caribe y el sureño departamento de Río San Juan, mientras que la policía y el ejército movilizaron cientos de efectivos en las zonas de riesgo. Alrededor pues ya de las 10, 11 de la noche pues ya empezamos a tener muchos más llamados de la población para ser evacuados o obtener información de dónde podrían ser los albergues. Ya tuvimos un periodo un poquito más de intensidad con los servicios, alrededor ya de las 1 de la mañana, pero tuvimos que suspenderlos por la seguridad de nuestro personal y las condiciones. Previamente, Julia había golpeado el archipiélago colombiano de San Andrés y Providencia, donde no se reportaron daños significativos ni víctimas. El ciclón saldría al Océano Pacífico más tarde, según proyecciones del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. El resto de Centroamérica se mantenía vigilante. Guatemala y El Salvador se declararon en alerta máxima y dispusieron recursos para atender la eventual emergencia, mientras que Honduras y Panamá mantuvieron la alerta amarilla. Y precisamente sobre Honduras, hubo una persona fallecida en Honduras que fue la primera víctima de ese huracán Julia en el país, en nuestra región azotada pues por estos fenómenos, queridos amigos y oyentes de Americano Media. Tengo que hacer una breve pausa. Al regreso, precisamente, atención a la audiencia de Honduras que está conectada a esta hora con nosotros. Vamos a irnos para Tegucigalpa, luego de esta breve pausa en Americano para conocer cómo está nuestra gente por allá tras el paso de este huracán Julia y además entender el tema de las víctimas. Sabemos de una víctima que murió lamentablemente este domingo ahogada tras ser arrastrada por una quebrada en Honduras, pero al regreso tenemos más detalles y por supuesto continuamos con mucha más información en Americano. Tenemos una crisis importante en Haití, hay un tema migratorio importante hacia la Florida de haitianos, hay una crisis en pleno desarrollo. El Departamento de Estado está anunciando que están siguiendo atentamente el agravamiento de la situación en la isla. Ya regresamos. Estás con Lourdes en Americano por Radio Libre 790 AM. Gracias, amigos oyentes, por continuar conectados con nosotros a través de todas nuestras plataformas, nuestra aplicación Americano Media y, por supuesto, estar en sintonía de la 790 AM de Radio Libre en el sur de la Florida. Un gran saludo a toda la audiencia y bienvenidos los que hasta ahora se suman a la programación de Americano. Bueno, estamos haciendo un balance de lo que ha sido las últimas horas en el mundo, cómo nos afecta todo esto a nosotros, la situación muy, muy tensa en Ucrania, con Rusia, entra el dictador Lukashenko a la ecuación en la guerra. Joe Biden dice que estos ataques pues sencillamente van a ser todo este dolor causado por Putin va a ser pagado por él. Y bueno, en definitiva, por él refiriéndome a Vladimir Putin, eso es lo que dice Joe Biden. Nadie habla de detenerlo, nadie habla de cómo se va a parar este baño de sangre. Pero adicionalmente en la región seguimos siendo sometidos a fenómenos atmosféricos. Este fin de semana las lluvias dejaron 22 muertos en Venezuela. En el caso de Centroamérica, al menos hay 8 fallecidos entre Honduras, El Salvador, Nicaragua. Hay miles de damnificados. Y ahora el Centro Nacional de Huracanes, atención, nos advierte de una nueva perturbación atmosférica que está siendo vigilada. Está en el sureste del Golfo de México y de mantenerse sobre esa agua calientita que es la comida, el alimento, lo que le da fuerza a los huracanes. Esto, queridos amigos oyentes, se puede convertir en una amenaza para los Estados Unidos y la estamos observando directamente desde el Centro Nacional de Huracanes. Me voy para Honduras, que es uno de los lugares donde el huracán Julia impactó
impactó. Entiendo que hay allí varios fallecidos y a esta hora me comunico con mi compañero periodista Marlon González. Qué bueno tenerte en el programa, Marlon. Es Lourdes desde Miami. Cuéntanos cómo amaneció Honduras luego del paso de Julia. Sí, buenas tardes, Lourdes. Buenas tardes a tu amable auditorio. Sí, desde el viernes por la noche se han sentido aquí en Honduras algunas precipitaciones en el territorio nacional. Es por eso que el Comité Permanente de Contingencia Azcopeco, que es la institución encargada aquí de la prevención cuando ocurren desastres naturales, emitió una alerta amarilla para gran parte del territorio nacional. Sin embargo, con el paso del tiempo y cuando los torrenciales aguaceros fueron incrementando su intensidad, entonces se vieron obligados a partir del sábado a decretar alerta roja en 10 departamentos, entre ellos Cortés, Santa Bárbara, Copán en el norte del país, así como Cotepeque, Lempira, Intibucá, La Paz, Valle y Choluteca y El Paraíso en la parte sur oeste de Honduras, tomando en cuenta que el huracán pues traía una dirección hacia el Océano Pacífico, y todos estos departamentos de los cuales te hablé están en el litoral pacífico, cerca del Golfo de Fonseca. Escuchaba que decías de una persona muerta, pues te cuento que en realidad son confirmadas 5 personas muertas aquí en Honduras. La más reciente fue encontrada hoy, ¿verdad?, en un sector denominado de Chameleconcito. Su cuerpo fue rescatado por el cuerpo de bomberos. Él fue reportado desaparecido ayer. Es un muchacho de 30 años que desapareció ayer y hoy su cuerpo fue encontrado. También ayer por la tarde fue rescatado el cuerpo de una joven de 22 años, ¿verdad?, en el río, en el sector de Chamelecón. Y eso nos lo confirmó el jefe de operaciones del Cuerpo de Bomberos de Honduras, el señor Oscar Trimeño, y hoy hace unos minutos acabo de comunicarme yo con el alcalde municipal del sector de Bruce Lagunas en el departamento de Gracias a Dios, donde también, pues, a pesar de que queda en el extremo este de Honduras, cerca del océano Atlántico, ahí también se sintieron las lluvias y hubo un oleaje fuerte, y en este sector pues perdieron la vida 3 personas debido al alto oleaje. Ellos iban en una embarcación pequeña, sí, y su bote naufragó debido al fuerte oleaje. ¿Cómo está el tiempo hoy, Marlon? ¿Cómo amaneció esta semana laboral? Mira, se esperaba que hubiesen más lluvias. Sin embargo, te cuento que yo estoy en la capital de Honduras, Tegucigalpa, y aquí pues las lluvias han cesado y en estos momentos tenemos un sol un poco nublado, pero con un poco de sol. Sin embargo, en los sectores norte y en el occidente todavía continúa lloviendo, y ahí todavía la alerta roja se mantiene. Incluso en estos sectores han habido miles de evacuados, ¿verdad? En el sector de La Lima, que han sido los sectores más afectados, La Lima, El Progreso. Muy estos bien. Sectores, solo en El Progreso se evacuaron más de 5,000 personas. Estas personas damnificados. Correcto. No podríamos hablar de damnificados, podríamos hablar de evacuados en este momento, ¿verdad? Sus viviendas pues son amenazadas, ¿verdad?, por inundaciones, pero hasta el momento no podríamos hablar de damnificados. Sin embargo, son personas evacuadas, ¿verdad?, porque viven en sectores vulnerables de alto riesgo, que cuando se producen lluvias se inundan. Y estas Gracias, Marlon. Ahorita en albergues temporales, y ahí se les está llevando alimentación.
Marlon González, invitado periodista desde Honduras, 5 muertos, nos estaba contando Marlon. Gracias, Marlon, un gran abrazo para ti. Los meteorólogos, como les decía, queridos amigos, siguen vigilando esta perturbación atmosférica que está allí en esa área de Centroamérica, temiendo que pase hacia las aguas del Golfo, donde les explicaba que allí está esas aguas calientes que están alimentando monstruos como el que acabamos de sufrir en la costa suroeste de la Florida, Ian, que ha dejado un halo de destrucción, literalmente arrasó a la isla de San Miguel. Las imágenes que llegan y los testimonios que tenemos, pues, de lo que es la recuperación de esa área, ¿no? Por donde fue lo que se llama el Ground Zero, la zona cero del paso del huracán Ian, continúa en este momento, están en etapa todavía de limpieza de lo que escombros, ¿no?, que ha dejado el paso del huracán y la destrucción que dejó Ian. Cristian, anúnciame si tengo que ir a hacer una breve pausa. Amigos oyentes, la situación en Haití se complica por minutos. Es bien dramática la situación y les voy a decir por qué es dramática sin caer en dramatismos, ¿no? Y un gran saludo además a nuestra comunidad haitiana. Los haitianos son una gente súper trabajadora, que tiene su comunidad importante aquí en el sur de la Florida, donde tenemos muchísimos inmigrantes de origen haitiano que conviven, que levantan sus negocios, que crían a sus familias y son una comunidad querida y respetada aquí en el sur de la Florida. Lamentablemente, el jefe de la ONU, Antonio Guterres, ha pedido el despliegue inmediato de Fuerzas Armadas Internacionales en Haití. Ya les voy a contar lo que está pasando allá con los haitianos, pero antes regreso ahora sí a Venezuela. Me informa Cristian que ya tengo a mi invitado que nos va a dar un parte de cómo amaneció hoy Caracas, cómo amaneció Aragua, cómo amaneció el país tras estos deslaves en Tejerías. Bienvenido, Roberto, gracias por acompañarnos. Roberto Lobo desde Caracas. ¿Qué información tienes a esta hora? Buenas tardes, Lourdes, buenas tardes a todos quienes nos escuchan a esta hora, desde acá, desde Caracas. Sí, efectivamente, una tragedia lo que vive la comunidad de Tejerías en el estado Aragua desde el sábado en horas de la tarde-noche, que comenzaron las fuertes lluvias y provocaron el desbordamiento de 5 quebradas que se encuentran en esa zona, causando entonces el deslave de también ríos que se encuentran en esta zona costera de Venezuela, provocando hasta el momento, según cifras extraoficiales, el fallecimiento de 37 personas. El régimen de Nicolás Maduro ha reconocido hasta el momento solo 22 fallecidos, el último reporte que ofrecieron el día de ayer en horas de la noche. Sin embargo, hoy el director de la Cruz Roja acá en Venezuela informó que son 37 los cuerpos que se han encontrado y que 15 de ellos aún faltan por identificar. Se espera que el régimen de Nicolás Maduro en pocos momentos, en algunas horas, ofrezca un nuevo balance, donde entonces estarían ya oficializando estas cifras de fallecidos. También lamentablemente se espera que esta cifra, como es recurrente en este tipo de tragedias, pueda aumentar debido a que ya más de 50 personas aún se encuentran desaparecidas y que están siendo activamente buscadas por las autoridades. Acá en Caracas no ha llovido, al menos desde el día de ayer. Por el contrario, ha estado el día muy soleado, ha hecho un buen tiempo. Sin embargo, la constante en estos últimos días, en estas últimas semanas, ha sido que en horas de la tarde, a partir de las 4, 3, 5 de la tarde, es que comienzan las lluvias. También ha sido afectado algunos sectores de Caracas, por lo menos en La Vega, al oeste de la capital. Varias personas, varias viviendas resultaron afectadas por el desbordamiento de quebradas. Algunas viviendas también, 25 viviendas, reportaron severas pérdidas. Muchas personas han perdido sus seres. Y el régimen de Nicolás Maduro ha anunciado que estas personas se encuentran ya albergadas en algunos refugios y a la espera de una solución habitacional, ¿no? Que también lamentablemente como se ha conocido, claro, con el régimen de Nicolás Maduro en el poder, siempre estas personas son albergadas en algunos refugios y generalmente nunca se les da una respuesta habitacional. Gracias, Roberto, por acompañarme. Roberto Lobo, a esta hora desde Venezuela, a propósito de este deslave, extraoficialmente más de 35 muertos. Hacemos una pausa y ya regresamos en Americano.
Continuamos en Americano Media. Yo soy Lourdes Jubieta. Gracias por estar conectados con nosotros a través de todas nuestras plataformas. Ahí estamos en Apple TV, estamos en Roku, estamos en Fire, estamos, por supuesto, en nuestra aplicación, que los invito a que la bajen en sus teléfonos o en sus tabletas, donde a ustedes más les gusten, los televisores también. Y así ustedes no se pierden ni un minuto ni un segundo de nuestra programación. Y, por supuesto, gracias a todos los que están sintonizados a través de la 790 AM, señal abierta de Radio Libre en el sur de la Florida. Bueno, más de un 70% de las personas que solicitaron asilo en el 2021 en Estados Unidos proceden de América Latina y del Caribe. Según el informe anual sobre migraciones de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, que tiene sede en París, ese informe anual nos cuenta que en el 2021 solicitud de asilo, estamos hablando de 13.000 cubanos, estamos hablando de 11.200 colombianos y 10.000 haitianos. Es decir, más del 70% de esos solicitantes de asilo en Estados Unidos proceden de países de América Latina y del Caribe. 10.000 solicitantes de asilo de Haití. Pero déjenme contarles qué está pasando en Haití en las últimas horas. Fíjense, la semana pasada que estábamos cubriendo la Asamblea General de las Naciones Unidas en Lima, allí la OEA se comprometió a atender esa crisis que se está teniendo en Haití, ¿no? Ese máximo órgano de decisión política de la OEA, pues por consenso aprobaron una resolución para tratar de solucionar, ¿no? De poner a la ayuda para la crisis que se está viviendo en Haití. Crisis que hoy el secretario general de las Naciones Unidas, el jefe Antonio Guterres, pidió el despliegue, imagínense ustedes, inmediato de una Fuerza Armada Internacional en Haití para frenar la creciente espiral de violencia que se está viviendo allí. Mandó una carta al Consejo de Seguridad de la ONU y dice hay que sacar a esta fuerza militar para una fuerza de acción rápida, digamos, en Haití porque está sufriendo un deterioro dramático en materia de seguridad. Como todos sabemos, el vecino de Haití próximo es República Dominicana y República Dominicana está sufriendo también las consecuencias de ese problemas internos que está teniendo Haití, donde además ya no solamente es el tema político, el tema social, sino las enfermedades. Ha aumentado notablemente los casos de cólera en Haití y bueno, el gobierno del presidente Abinader ha tomado decisiones. Por ejemplo, el Ministerio de Defensa de la República Dominicana dijo que ya tiene desplegado más de 9.000 soldados apostados a todo lo largo de la frontera con Haití para vigilancia y seguridad de la zona. También entendemos que República Dominicana ha adquirido, esto es una nota del 9 de octubre, apenas del día de ayer, República Dominicana, el presidente Luis Abinader anunciaba que su país adquirirá 6 helicópteros, otras 10 aeronaves y equipos de defensa terrestre para desplegarlos en esa frontera con Haití y aseguró que de ninguna manera va a aceptar el envío de refugiados haitianos por parte de esa nación. Me voy precisamente para República Dominicana para saber cuál es la situación allí en Dominicana con la periodista Ana María Peguero. Ana María, qué bueno tenerte en el programa. Te saluda Lourdes Jubieta de Americano. Lourdes, un saludo para ti y para tu audiencia. ¿Qué tan grave es la situación en República Dominicana luego de ver estos acontecimientos en pleno desarrollo en Haití? Bueno, Lourdes, la situación en República Dominicana a nivel de lo que está pasando en Haití no es grave. O sea, lo que está pasando en Haití está pasando en Haití. República Dominicana está totalmente en calma. Como bien dices, nuestras autoridades han dispuesto un reforzamiento en la frontera para evitar que pudiese pasar algo en nuestro territorio, pero realmente en nuestro territorio no está pasando absolutamente nada como reflejo de lo que está pasando en Haití. Ayer nuestro presidente pues anunciaba, como bien dijiste ahí, como parte de ese reforzamiento, anunciaba la adquisición de armamentos militares, entiéndase aeronaves, carros blindados y demás, y también pues un incentivo para el personal, entiéndase para los militares que están apostados en la frontera. También
Nuestro país está construyendo un muro en la zona fronteriza, una verja perimetral que también está en construcción y se espera que ya para el año que viene pues esté terminada ya una parte, y eso es parte del reforzamiento que se está haciendo acá en República Dominicana. Bueno, el presidente dijo que no va a aceptar refugiados haitianos en nuestro país. Es una decisión que él pues está apoyado en la crisis que vive no solo República Dominicana, sino gran parte del mundo. Como bien es sabido, o sea, nosotros no somos un país rico, somos un país que apenas podemos mantenernos nosotros. Entonces, aunque a pesar de las limitaciones que tenemos como país, sí diariamente ayudamos a nuestros hermanos haitianos. Desde el comercio, o sea, acá en República Dominicana, el lunes y viernes se hace el comercio bilateral, donde miles de haitianos entran a República Dominicana a abastecerse, también vienen ellos a traer productos y nosotros le vendemos a ellos. Y de hecho, a pesar de estas situaciones de violencia, el comercio bilateral no se ha dejado de hacer, precisamente porque a nosotros como país ayudamos a Haití y no podemos darle la espalda, y eso es una forma de ayudarlos a través del comercio, porque allá hay una crisis alimentaria, hay una crisis de insumos y todo lo demás, y ellos pues vienen acá a abastecerse de todo lo que necesitan. El presidente también dijo ayudaría de forma diplomática, pero no con personal, no con fuerzas militares. Ya eso pues se dejará a los demás países y a los organismos internacionales que a través de la ONU van a ayudar a Haití en ese sentido, a responder a la petición que ellos mismos han hecho de que se le destine una fuerza militar para poner freno a esa ola de violencia que hay en Haití. Pero esa es básicamente la situación de nuestra parte. Como te digo, no solo con el comercio, también con la salud. Como país ayudamos a los haitianos que cruzan a nuestro país a abastecerse no solo de alimentos, sino también, como te decía, de los servicios médicos. Pero Ana, ¿es cierto que existe una inmigración haitiana desbordada que se le ha hecho inmanejable al gobierno, como ha denunciado el presidente del Partido Reformista Social Cristiano, Federico Quique Antún? Él advirtió que el país, que República Dominicana, está atravesando una crisis por una inmigración haitiana desbordada, que el país no está preparado para eso, y además atribuyó otras, digamos, responsabilidades a la comunidad de Haití por esa crisis en Haití, que según él explica, no han tomado las medidas necesarias en República Dominicana. ¿Qué se sabe de eso? Además del crimen, según denuncias, la criminalidad ha aumentado en República Dominicana también. La palabra desbordada, yo creo que es un poco ligero de parte de esa persona a la que me está. Sí, son declaraciones ligeras. Que hay una inmigración ilegal, la hay, claro que sí, y no solo de los haitianos, también de otros países, venezolanos, también día a día está esa inmigración, y de otros países que podemos mencionar, pero la palabra desbordada creo que es una ligereza de su parte. Sí, ciertamente en nuestro país el tema migratorio va más allá de lo que se haga en la frontera. Debe conformarse, realmente debe hacerse una política migratoria integral que incluya a todos los sectores, porque en nuestro país los haitianos vienen porque tienen trabajo acá. En el área de la agricultura, en el área de la construcción, esas plazas de trabajo las ocupan los haitianos. Correcto. Porque la mano de obra obviamente es más barata y, por ejemplo, el empresariado no se ha preocupado por exigir que sean personas legales. Los contrata, como pasa igual en los Estados Unidos, cuando vamos los dominicanos y trabajamos, y los mexicanos y los puertorriqueños, de todos los países, y trabajan ilegalmente porque realmente cada cual lo que busca es su beneficio.
Pero de que hay una inmigración ilegal, la hay. Día a día cruzan haitianos a través de forma terrestre a nuestro país, eso es innegable. Ahora, que sea algo desbordado. Ya eso es otro tema. Gracias, Ana María, por acompañarme. Se me acabó el tiempo. Gracias. Guterres, secretario general de la ONU, insta al despliegue inmediato de tropas para evitar el caos total en Haití. La República Dominicana, país con el que comparte 380 kilómetros de frontera, ha avisado de que bloqueará la frontera en caso de llegada masiva de refugiados. Ese es el gran titular a esta hora. Hacemos una nueva pausa en Americano, ya regresamos. Completamente en vivo, estamos desde nuestros estudios principales en la ciudad de Miami, en la Florida, a través de Radio Libre 790 AM. Gracias a los oyentes por estar conectados con nuestra señal y por supuesto recordándoles que bajen la aplicación de Americano para que no se pierdan ni un minuto ni un segundo de toda nuestra programación. Bien, almas podridas hay siempre por todos lados. Me estaban contando que mientras la recuperación, pues tras el azote del huracán Ian, se están contratando inmigrantes que vengan a trabajar a la Florida para recuperar, ¿no? Para tratar de recuperar todo lo que es Fort Myers, Sanibel, toda esa área azotada por Ian. Bueno, les decía que siempre hay unas manzanas podridas, siempre hay una mente criminal, ladrona, sucia, y ya van varios sujetos que son detenidos por estar saqueando en estas áreas donde evidentemente los propietarios pues no están porque sus casas y sus negocios han sido prácticamente destruidos, y ahora son 2 sujetos que han sido detenidos en el condado de Lee, 2 hombres del sur de la Florida, puntualmente de Homestead, que habían viajado a Fort Myers para recoger escombros y en realidad era saqueando negocios. Los 2 sujetos ahora enfrentan cargos de gran robo por estos delitos que ocurrieron bajo un estado de emergencia, así que se preparen pues para pasar largos días en la cárcel por aprovecharse de una situación tan tremenda y de tanto dolor, más allá de las pérdidas materiales, ¿no? Bueno, quiero hablarles de Cuba. Tengo por aquí el reporte de Prisoners Defenders de este último mes. La represión militar, Cuba sigue condenando a decenas de nuevos presos políticos cada mes. Esto no se detiene, queridos amigos oyentes, y tengo a esta hora a el director en jefe, Javier Larrondo, director de Prisoners Defenders, con nosotros desde España. Javier, qué bueno saludarte. Es Lourdes de Americano, bienvenido. ¿Qué tal, Lourdes? ¿Cómo estás? Bien, yo aquí bien. Bueno, aquí ya anocheciendo, empezando a anochecer. Correctamente. Qué bueno tenerte en el programa, Javier. Estamos viendo protestas ya prácticamente a diario en Cuba, otra vez la gente en la calle protestando, y eso está causando nuevamente pues que el régimen criminal de La Habana los someta y los encarcele por la protesta. ¿Qué sabes tú? ¿Qué información nos puedes compartir, por favor? Bueno, los hechos son que en este último mes, en septiembre, nosotros hemos verificado 36 nuevos presos políticos, lo que hace que sume el total de prisioneros políticos ascienda a 1026. Y bueno, por decirte, para que los oyentes sepan un poco la foto de los presos políticos en Cuba, pues bueno, hay 34 niños, de los cuales 29 son niños y 5 son niñas. 16 menores están siendo procesados por sedición. La pena media de estas condenas es de 5 años, que es superior a la pena media que tenían los disidentes anteriormente, antes del 11J. Y luego tenemos 739 de los prisioneros de conciencia, 739 ya han sido sentenciados. De hecho, 181 manifestantes han sido acusados de sedición, nada menos, y 171 tienen sentencias, penas, promedio por encima de los 10 años. Así que esta es la foto que estamos viendo mes a mes, porque el mes pasado también superaron el número de 40 los nuevos presos políticos. Es decir, todos los meses decenas de nuevos presos políticos, ¿no? Es escalofriante la situación en Cuba. Y efectivamente, la gente saliendo a la calle más que nunca, y el régimen reprimiendo, pero no reprimiendo al nivel que reprimió el día 11J. Es decir, ya no las tiene tan todas consigo como antes, ¿eh? Cuidado. ¿Por qué dices eso?
Javier, Porque dice que no las tienen todas consigo. Cuando el pueblo, en algunas ocasiones, cuando el pueblo se ha enfrentado, como en La Habana, no sé si habrás visto ciertas imágenes, se ha enfrentado y iba hacia las fuerzas de seguridad. Las fuerzas de seguridad han tenido que echar para atrás y no han traído esos camiones con equipos de respuesta rápida, con bates de béisbol para pegar a todo el mundo. Ya no han hecho eso porque creo que no aguantaría la moral de la tropa, digamos, porque Cuba está viviendo ahora mismo una situación terrible. O sea, están sin luz, están sin agua en muchos sitios, están sin comida, están con represión, sin libertades, no pueden salir los que quieren salir, etcétera, etcétera. Todo lo que están sufriendo que es indecible. Pero es que lo sufren también los propios funcionarios. Entonces, creo que no están en disposición de hacer barbaridades al mismo nivel y tan generalizado como lo que hicieron los CJ, y lo que están haciendo es barbaridades más localizadas, como ha pasado en La Habana, fue entre Línea y Efe, que ahí sí reprimieron un montón y metieron un montón de gente en prisión, pero no lo están haciendo en toda la isla de la misma manera y se están midiendo un poquito más. Sí. Javier, te agradezco mucho estos minutos y esta actualización. Con 36 nuevos presos políticos en septiembre, ya son 1.026 los presos políticos hoy en Cuba y 1.261 en los últimos 12 meses. Toda la información en prisonersdefenders.org, del cual mi invitado Javier Larrondo es el director. Gracias, Javier. Un abrazo, Lourdes. Gracias. Y mientras tanto, no me quiero ir sin volverles a hablar de Nicaragua, porque me quiero ir con esta buena noticia. Y tengo este reportaje preparado para ustedes, Cristian, por favor. Y es que van a investigar en la Argentina al alcohólico violador, presidente inconstitucional de Nicaragua, Daniel Ortega, por presuntos crímenes de lesa humanidad. Y lo van a hacer desde la Argentina. Tengo un reportaje sobre eso, Cristian. En Argentina, las autoridades judiciales empezaron una investigación contra el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y otros de sus funcionarios, quienes fueron acusados por los abogados Darío Richarte y Diego Pirota, por presuntos delitos contra la población civil como ejecuciones extrajudiciales, detenciones ilegales, desaparición forzada de personas o torturas. Tamara Tarasiuk, directora de las Américas de Human Rights Watch, explicó a La Voz de América que la justicia argentina está facultada para investigar esos delitos, debido a que la Constitución de ese país reconoce el principio de jurisdicción universal. Por los muertos, por las detenciones arbitrarias, por los heridos, hubo lo que se consideró un ataque generalizado y sistemático contra la población civil. Y eso es constitutivo de crímenes contra la humanidad que abren la puerta a la jurisdicción universal. La defensora de derechos humanos fundamenta su argumento en un informe del año 2018 del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH, que determinó que en Nicaragua se cometieron delitos de lesa humanidad contra manifestantes. Es darle esperanza a las víctimas de que habrá rendición de cuentas y justicia por los abusos. De hecho, las madres de las más de 300 víctimas de la violencia organizadas en Asociación Madres de Abril responsabilizan al Estado de Nicaragua por la muerte de sus hijos. Lo mismo del gobierno, Ortega Murillo, son los mismos asesinos de todos esos 300 y resto de jóvenes, niños y todos. El presidente Daniel Ortega ha insistido en que lo que ocurrió en el año 2018 fue un intento de golpe de Estado. Tenían armas y atacaban todos los días cuarteles de policía. El juez federal Ariel Hijo, quien recibió la denuncia contra el presidente Daniel Ortega y sus funcionarios, estará a cargo del proceso. Donaldo Hernández, Voz de América. Bien, y se me acaba el tiempo, pero quería despedirme contándoles que el Premio Nobel de Economía 2022 fue compartido entre 3 académicos, uno de ellos con un enorme currículum como servidor público en los Estados Unidos, y se trata de Ben Bernanke, lo recordarán ustedes, el expresidente de la Reserva Federal durante la crisis del año 2008, la de las hipotecas sucias, la recordarán a Ben Bernanke. Él está lejos de ser un oscuro académico conocido solo por los más expertos.
Él fue protagonista principal de la manera en que Estados Unidos salió de la crisis posterior a la quiebra de Lehman Brothers, y es creador del todavía discutido, recordarán aquel término quantitative easing y la distancia. Bueno, él también fue inspirador de la manera en que el mundo enfrentó ese impacto económico por el virus chino, el COVID-19 y el costo de mayor inflación. Bernanke está compartiendo este premio Nobel de Economía, y lo hace con Douglas Diamond y Philip Dybvig, autores de correas bancarias, seguros de depósitos y liquidez, que alertaron en el 83 cuáles eran los riesgos de dejar caer bancos como Lehman Brothers precisamente. Y bueno, los tres se llevan el Nobel de Economía. Ben Bernanke, ex presidente de la Reserva Federal. Nos vamos, queridos oyentes. Gracias por estar conectados con nosotros. Que tengan una feliz tarde.